Hola a todos y todas y todes, bienvenidos a mi canal. Soy Marina González. Esto es Palacio del Agua y bueno, grabo un vídeo después de 437 años sin grabar absolutamente nada, lo cual, mira, tiene sus ventajas porque así podéis verme envejecer. Quiero decir, como saco un vídeo al año me veis como me voy ajando, ojos vista en la pantalla, ¿no? Porque claro, yo veo mis vídeos de Lisboa de hace 3 años o 4 años y ahí tengo una piel divina, no tengo este cuello de tortuga y estas cosas que me están saliendo por tener 40 años. Y además allí tenía una luz, que no esta, que me saca todos los defectos, que yo aparecía pluscuamperfecta. Pero bueno, centrémonos. Hoy venimos a hablar de un tema que no es necesariamente una de las cosas que yo suelo tratar en el canal, porque estoy muy centrada en el tarot de Marsella, pero bueno, en cierto modo tangencialmente sí, porque yo a veces vengo aquí como con mis rayadas acerca del tarot y demás, a hablar de esto y aquello, y bueno, pues podríamos añadir este tema a esas rayadas mentales, ¿no?, que yo me hago sobre el tarot, y es el tema de la inteligencia artificial, que ahora mismo con Plutón en Acuario y con tal y como están las cosas es un tema de absoluta novedad, y que, ojo, yo traigo aquí no para sentar cátedra, sino como para hacer una reflexión sobre este tema en el ámbito del tarot, para generar una discusión que por necesidad está abierta y debe mantenerse abierta. Es decir, nosotros tenemos que ir pensándonos en este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, este es un tema que no pongo yo sobre la mesa, sino que ha puesto R.D. Álvarez, de Tarot Cotidiano, que tiene un canal aquí en YouTube, supongo que muchos de vosotros lo conocéis, pero que lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram. Abajo os voy a dejar el perfil tanto de su YouTube como de su Instagram, por si queréis seguirlo, ¿no? Pues él nos plantea esta cuestión, ¿no?, que me ha hecho a mí pensar durante estos días de, bueno, ¿qué hacemos con esta irrupción, ¿no?, de esta inteligencia artificial? También en el ámbito del tarot, porque claro, permea todas las capas de nuestra realidad, ¿no? Y voy a empezar, más allá de las discusiones sobre el sexo de los ángeles y cosas como en detalle y demás que no vienen al caso, porque mi intervención o mi reflexión va a ser muy sencilla, es decir, yo voy a ir un poco al grano y voy a quitar un poco esta paja, ¿no?, y este ruido que hay alrededor de la IA y de su uso, y voy a empezar partiendo de la base de que yo creo que la inteligencia artificial, lo que la separa de otras tecnologías que hemos hecho durante los últimos 250 años con esto de la revolución industrial y de la, digamos, hiper perfeccionamiento del sistema capitalista, pero especialmente después de la revolución industrial, con la creación del motor y del uso de las energías fósiles y demás para generar maquinaria. La diferencia que hay de la inteligencia artificial respecto a la tecnología anterior, para mí, es que la tecnología anterior iba optimizando y sustituyendo la fuerza humana, es decir, sustituía el uso de la fuerza humana a través de la máquina, ¿no?, para hacerla más precisa o más eficiente, ¿no?, como puede ser la aparición de los tractores respecto a los carros tirados por caballos, también la aparición de la maquinaria en las operaciones que sustituye la precisión manual en las cirugías, ¿no? Es como toda esta maquinaria que va sustituyendo algunos de los factores técnicos que el ser humano o le cuesta mucho esfuerzo hacer o no tiene la pericia que una máquina sí que puede tener, ¿no?, como por ejemplo las operaciones de ojos. Pero la IA lo que viene a sustituir es esto. Él viene a optimizar, o ella, a optimizar la mente, los procesos mentales, y por tanto es una herramienta, y digo herramienta con toda la voluntad, es una herramienta que optimiza y hace más rápidos los procesos de tratamiento de información y, digamos, las reflexiones acerca de esa cantidad de información, ¿no? La IA tiene la capacidad de manejar muchísimos datos a una velocidad hipersónica y de manejarlos para darte una respuesta condensada, optimizada, etc. Y además es un sistema que se va perfeccionando a sí mismo, es decir, que está en crecimiento, como puede ser un desarrollo cerebral que también va optimizando sus propios procesos mentales o madurando, ¿no?, con las diferencias obvias que existe entre la biología y la mecánica, ¿no?, o los ceros y los unos que maneja la inteligencia artificial, ¿no? Esto es una realidad y esto ha venido a quedarse, pero es una herramienta, no es un ser, ¿no? Entonces, para mí, la discusión va a ir, tanto en el mundo del tarot como en la realidad, en cierto modo, en general, ¿qué uso vamos a hacer nosotros de esta IA? Es decir, si nos vamos a enrocar, en cierto modo, y no usarla, si vamos a utilizarla como mero entretenimiento, como para generar imágenes del estudio Ghibli
o imágenes imposibles y usarlo como si fuera algo superficial, o para, como puede ser una enciclopedia optimizada que nos resume información, que nos ayuda a avanzar sin tener que recopilar nosotros. Es decir, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con la IA? Esa para mí es la clave de la discusión. Y eso hace que la responsabilidad caiga directamente sobre el ser humano y no sobre la herramienta, no sobre la IA, no sobre si es mejor o peor en determinados ámbitos, porque obviamente, y aquí viene el primer punto de mi intervención, en la primera capa interpretativa, en el caso del tarot, la IA va a superarnos claramente. ¿Por qué? Porque la primera capa interpretativa, es decir, la capa del principiante, es aquella donde solo manejamos información a nivel, digamos, de símbolos y de alegorías, que es el sistema de lenguaje que utiliza el tarot. Entonces, si nosotros le damos los parámetros simbólicos y alegóricos de cómo funciona el tarot, le decimos cómo se echan las cartas de una forma esquemática, es decir, pues mira, tú baraja, eliges una pregunta, barajas y sacas una, dos o tres cartas. Si la IA tiene eso codificado, si tiene ese sistema, si comprende cómo se maneja esa información, te puede sacar una lectura tranquilamente, incluso puede, en ese primer nivel de simbología, ella te puede hacer una lectura tranquilísimamente, ¿no? Y tú te puedes llevar esa lectura a tu casa y reflexionar sobre ella en un nivel simbólico y alegórico, en un nivel puramente mental. El chat GPT puede incluso hacer mejores lecturas que un principiante de tarot, claro que sí, o que un tarotista que se mueva únicamente en el rango mental del tarot, en el rango simbólico y en el rango alegórico y por tanto en el rango del puro símbolo de las cartas y no se salga de ahí, es decir, no deje intervenir otros factores como puede ser la intuición o puede ser el caos, la aleatoriedad, que es lo que tiene un poco la gracia el ser humano. Entonces tú te mueves en ese nivel, la IA nos revienta. Es igual que un ordenador que juega contra un ajedrecista profesional. O sea, si él tiene la información de cómo se mueve cada una de las piezas de ajedrez, ¿cuántos movimientos puede generar cada una? Pi, 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 pi. O sea, en 5 minutos te da una paliza al ajedrez que ya quisieras tú, ¿no? Entonces, en ese nivel, la IA nos tiene la partida ganada. Porque es que es una herramienta precisamente para eso. Para manejar una gran cantidad de información e ir manteniendo un intercambio contigo para optimizar, según tus respuestas, sus respuestas respecto a una información determinada. Por tanto, puede ser muy útil para, no sé, pues para echarte una tirada de tarot que no pretende profundizar mucho y donde obviamente quieres eliminar el factor humano, que ahora iremos a hablar de esto, para saber cuánta población de gorriones hay en la península ibérica o para que te haga un resumen de cuáles son las guerras más sangrientas que ha habido en América Latina en los últimos 500 años. Para eso la IA es brutal, es decir, puedes acabar una conversación con ella y haber aprendido un montón sobre el tema, pero hay un espacio, hay un lugar donde ella todavía no llega, y digo todavía también con toda la intención, y es ese lugar donde nosotros utilizamos el tarot no solo para recopilar información, no solo para que nos hagan una interpretación informativa a nivel simbólico y alegórico de las cartas. Ese tipo de tiradas a ti te pueden venir como muy bien para llevártelas a casa, como decía, y darles vueltas, ¿no? Pero al final siempre vuelve la pelota a nuestro tejado cuando queremos plantearnos qué hay más allá de eso. Es decir, ¿nosotros por qué echamos las cartas? ¿Echamos las cartas para tener información objetiva? No. No es una partida de ajedrez, no es un circuito cerrado. Cuando echamos el tarot, nosotros no estamos usando el tarot, que es una herramienta, como un juego de cartas normal y corriente que tiene sus reglas y que todos jugamos ahí dentro según ese microuniverso establecido por la normativa del juego, que es lo que, por ejemplo, donde la IA también nos daría una paliza, ¿no? Pero nosotros echamos las cartas por otra cosa. Nosotros echamos las cartas para comunicarnos con ese misterio, ¿no? Cuando estamos en situaciones que no podemos manejar bien la incertidumbre. Porque claro, estar vivo conlleva manejar una gran cantidad de incertidumbre. Y que cuando las cosas vienen mal,
Nosotros echamos mano de sistemas que no son puramente lógicos, lógicos en el sentido racional, donde se mueven los parámetros de la mente y por tanto de la IA, que es una herramienta de información mental. Pero nosotros queremos ir más allá, ¿no? Nosotros tenemos lo que me ha gustado a mí llamar la voluntad de trascendencia. Es decir, nosotros echamos las cartas porque queremos generar un momento extraordinario, más allá de lo ordinario. Nosotros generamos un espacio, una burbuja donde decimos las normas de la lógica aquí no van a entrar. Vamos a usar esto para introducir el caos, para introducir la aleatoriedad, al barajar y ver qué sale de aquí. Es decir, en la combinación de cartas no siempre la interpretamos, aunque se nos repita la misma combinación de cartas, no siempre las interpretamos igual porque metemos el contexto y porque metemos una cosa que la IA no tiene y es la irracionalidad, la espontaneidad humana. Lo que nosotros también llamamos, o nos gusta llamar, la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es decir, esta información que yo voy a dar por válida no sigue un razonamiento lógico. No sigue un razonamiento puramente mental o puramente objetivo donde yo puedo pensar causa y efecto, hacer el seguimiento y demostrarlo. No. La intuición lo que te dice, yo permito que esta información, que puede ser irracional, que puede no poder explicarse en los parámetros objetivos, yo la incluyo y la doy por válida dentro de mi interpretación. Eso la IA todavía no lo puede hacer porque no tiene emociones. Puede entender las emociones a nivel abstracto, pero todavía no las siente, por tanto no se aplican en su interpretación, ¿no? Por tanto, la espontaneidad, la intuición y la arbitrariedad, que es una cosa que el ser humano tiene porque es un sistema mucho más complejo que solo esto, no estarán presentes en la siguiente capa de interpretación del tarot, que es esa voluntad de trascendencia y es todos esos elementos humanos que entran en juego en una interpretación de tarot que va más allá de una mera explicación de significados. El tarot es una actividad que tiene una voluntad extraordinaria, de ser extraordinaria. Tiene voluntad de trascender lo ordinario para buscar respuestas a una encrucijada, ¿no? Tiene otra característica también, y es que para mí el tarot es una actividad puramente humana en el sentido de que tú te reúnes con el otro, es decir, el otro te trae una pregunta, un igual a ti, te trae una pregunta, tú haces todo esto de la aleatoriedad al barajar y jugáis con el significado, os asomáis a una posibilidad nueva y diferente que la que te da el contexto, el análisis objetivo con tus 5 sentidos del contexto y todo este pensar puramente lógico, ¿no? Tú dices, no, pero vamos a jugar, vamos a utilizar esta baraja de cartas, que es una herramienta como podía ser otra, como podía ser, como siempre digo, los pozos del café o qué sé yo, para conectar con algo que no es puramente lógico, a ver qué aparece, ¿no? A ver si aparece alguna señal trascendente que a mí me dé información para poder hacer un desempeño mejor en este problema o encrucijada que yo tengo, ¿no? En ese puramente humano nosotros queremos conectar con el otro, queremos jugar con el otro, ser vistos. Y ahí es donde el tarotista debe ser mejor que la IA. Y ahí es donde nosotros somos responsables. ¿Qué tipo de tarotista quieres ser tú? ¿Uno que simplemente hace una interpretación de las cartas y la vomita? ¿Uno que quiere auditorio para demostrar cuánto sabe y cree que está conectadísimo y simplemente quiere a alguien al otro lado para escucharse a sí mismo porque está encantado de conocerse? No, nosotros echamos las cartas para estar con el otro, para ser humanos, para asomarnos al mundo de la otra persona. Y ahí hacen falta características puramente humanas que como tarotista tú debes desarrollar. La empatía, la escucha, la humildad. Oye, si no lo sabes, si no lo ves claro, preguntas, hablas con el otro. La curiosidad y una mirada crítica a las cartas. No una repetición mainstream de lo que ya sabemos, sino una mirada fresca, nueva, revolucionaria, que te haga ver el problema a ti y al otro desde un lugar distinto. Y eso la IA no lo puede hacer, pero nos trae sobre la mesa también la responsabilidad que tenemos nosotros, como humanos, de pulir eso, de pulir todo lo que la máquina mental no puede hacer para dar lecturas de calidad, para seguir siendo y manteniéndonos humanos.
La única libertad que tiene el ser humano al final es la libertad de elegir. Nosotros vivimos en un presente continuo, absoluto. No existe el futuro es un concepto, nunca hay un mañana, no existe tal cosa como mañana, solo hay una hora constante y el pasado ya no está. En este ahora constante, lo único que tenemos es nuestra capacidad de elección. ¿Qué voy a hacer yo ante este ahora constante en el que estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién voy a ser? ¿Cómo voy a vivir esta circunstancia externa que me viene? Vale, me estoy poniendo muy mística, pero ¿a dónde quiero ir? Voy al hecho de que tú puedes utilizar la IA, puedes utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de conocimiento y de profundización, pero si tienes la voluntad de no dejar de ser humano y de no dejar de tener toda esa arbitrariedad y demás. Voy a irme un poco lejos del tema del tarot, pero voy a volver luego. Mucha gente está utilizando el ChatGPT y otros chats de inteligencia artificial para hacer terapia. Y tú dices, bueno, la terapia habla sobre las emociones, sobre las problemáticas de la especie humana. ¿Qué puede haber más humano que hablar de tus movidas, ¿no? ¿Por qué te vas a hablar en el ChatGPT de esto, ¿no? ¿Por qué quieres ir a hablar con una máquina de esto? Y mucha gente lo está haciendo, ¿eh? Y yo he pensado sobre este tema porque creo que parte del querer irte a que te eche las cartas una IA tiene que ver también con esto, ¿no? Y es, primero, porque sale barato, que sería como lo más superficial, ¿no? Es como, bueno, yo me voy a hablar con un chat de IA y es muchísimo más barato que irme a terapia con una persona que me cobra la hora y no tengo dinero para ello. Completamente legítimo, todo bien. La segunda razón, ¿cuál puede ser? Que yo quiero, como vivimos en una cultura de optimizar procesos y puramente mental, donde la parte emocional y los valores humanos están en clara decadencia, bueno, yo tengo un problema, pues un problema, una solución. Me voy a hablar con el chat para tener como una conversación puramente mental, donde yo voy a hacer una investigación y una reflexión racional sobre mi problema, voy a buscar la información clínica, voy a hablar con ese chat sobre lo que me pasa y voy a ir tirando del hilo para ir profundamente a las causas de mi problema, pero en un nivel puramente mental, en un nivel puramente discursivo. Que está todo bien, porque ahí te quitas la paja mental, el ruido mental y el ruido emocional y vas un poco al esquema mental de todo lo que sostiene tu proceso y puedes llegar a entender mejor según qué reacciones o según qué emociones tienes en ese proceso, ¿no? Esa sería la segunda capa, el decir, bueno, pues quito todo el ruido para hablar con una máquina de una forma puramente lógica y por tanto optimizada, fenomenal. Pero es que para mí el tercer punto es el más inquietante, pero el más importante, en la cosa de el por qué la gente está yendo a hablar con IAs sobre problemas psicológicos, y es el asunto de que la inteligencia artificial no es de nuestra especie, es una cosa creada por nosotros, pero no es humana. Cuando yo voy a hablar de problemas o de situaciones muy complejas, algunas de ellas que incluso nunca he verbalizado o he dicho en voz alta, o incluso he pensado brevemente porque no me permito irme a esa caja de Pandora en mi mente, cuando queremos abrir según qué melones y de procesos emocionales, estamos en un lugar muy vulnerable. Y la IA nos ofrece dos cosas que el ser humano no nos ofrece. Primero, como no tiene emociones y no tiene vivencia puramente humana, es decir, no está vivo y tiene una vida particular y única, no nos va a juzgar. No va a juzgarnos. Porque no hay una base humana, moral, de valores y una experiencia propia de unos ojos propios que miran al otro y juzgan lo que hace. Hay un intercambio de información, hay un reflexionar sobre una situación y buscar un problema, hay una solución a un problema puramente informativo y mental. Entonces me elimino el juicio, Y otra cosa es que no estoy vulnerable y me hieren. El ser humano, al ser errático, al ser imprevisible, hace que cuando tú estás en un momento de mucha vulnerabilidad contando un problema o un trauma que tú has tenido, el otro lado, que es humano, ese terapeuta, esa otra persona que te escucha, puede tener una respuesta que te dañe también o que no comprendas porque es irracional, ¿no? O no está en tu misma onda.
Con el ChatGPT eliminas todo esto, bueno, el ChatGPT o lo que sea, ¿no? Eliminas esa aleatoriedad y esa mirada de juicio. Y entonces yo me pregunto, volviendo, ¿no será que nosotros lo que queremos es mantenernos en un rango puramente mental, puramente intelectual de la vida y erradicar ese caos, esa aleatoriedad y ese juicio que es imposible que no haya porque somos iguales y porque vivimos en lo mismo? En ese proceso de intelectualización en el que recurrimos a la inteligencia artificial y no a otro igual, también eliminamos la parte de ser vistos por un igual. Lo que se vendría a llamar la amistad. Es decir, tú con un chat GPT te puedes echar las cartas, pero no puedes generar un vínculo tarotista-consultante. No puede haber una historia entre vosotros, no hay una historia, ¿no? A base de echar las cartas uno con otro. Y dirás, bueno, pero eso es muy romántico. No, porque el ser humano a fin de cuentas necesita ser visto, necesita mirar y ser mirado, necesita la mirada del igual, necesita la amistad, necesita un, oye, te entiendo, he estado ahí, o no te entiendo, pero te quiero. Eso la inteligencia artificial por ahora todavía no lo puede dar. Aunque haya gente que tenga historias románticas con las IAs o con lo... No. Eso es mantenerlo todo en un nivel donde queremos eliminar esa parte del dolor que nos provoca el caos humano. Por tanto, la responsabilidad siempre vuelve a nosotros. Siempre recae de nuevo en el tarotista. ¿Qué tipo de tarot quieres hacer? ¿A qué nivel de profundidad quieres ir? Creo que la IA, yo soy optimista con esto, no sé si es por mi Stellium en Acuario, pero la IA nos da la posibilidad de plantearnos, nos da una gran oportunidad de decir, ¿no? Es que ahora mismo, a pesar de tener esta super herramienta que nos ayuda en todos los procesos de información y mentales, también tenemos la posibilidad de pensarnos como humanos y de ver cómo vamos a utilizar esa herramienta y cómo vamos a reformular nuestra humanidad, qué vamos a rescatar de lo que es humano y qué vamos a dejar que muera, porque no podemos trasladar toda la responsabilidad a estas máquinas y dejar de tener esa libertad de elección que es puramente humana y puramente nuestra, ¿no? En toda voluntad de trascendencia, en toda actividad donde nosotros generamos un lugar extraordinario, hay algo que no tiene nada que ver con la máquina, que es inorgánica. Desde las culturas más ancestrales que se han ido a buscar señales trascendentes, nosotros intentamos generar un tiempo-espacio, un lenguaje fuera de lo ordinario, para sentirnos conectados con algo que es más grande que nosotros. Y eso es intrínsecamente humano. La cuestión aquí es, ¿podrá el tarotista, a través de su práctica, mantener eso vivo y volverse cada vez más humano? ¿O vamos a hacer una práctica superficial donde vamos a manejar la información solo a través del símbolo y de la alegoría? Si queremos ir más profundamente, debemos tener una mejor praxis y, por tanto, tener experiencias de la vida, ver al otro, ser crítico, tener una mirada revolucionaria sobre las cartas y ser capaz de... Lo que os decía, tener una mirada crítica, ser capaz de ir más allá de uno mismo para mirar al otro. Y esto, esa mirada crítica, esa voluntad de curiosidad hacia el afuera, es una cosa que la máquina en su proceso inorgánico no puede tener, pero es una responsabilidad que va a caer directamente sobre nosotros, en esta y en otros ámbitos de la vida. La IA va a generar música, va a generar cuadros, va a generar diseño gráfico, va a hablar contigo sobre tus problemas emocionales. Pero ¿qué tipo de humano va al encuentro de esa herramienta? ¿Qué tipo de humano vive su humanidad en este mundo donde cada vez relegamos más en la máquina? Y eso, esa libertad de elección, es nuestra y solamente nuestra. Y esto es lo que para mí plantea la inteligencia artificial. Es decir, es lo que nos pone sobre la mesa. ¿Qué tipo de personas, qué tipo de tarotistas vamos a ser en esta realidad donde la máquina hace actividades imitándonos? Creo que hay una gran posibilidad de pensarnos, y digo pensarnos porque vamos a tener que estar hablando de este tema. Esto es una cosa, es un debate que va a estar abierto en los próximos años, incluso décadas, porque vamos a interactuar cada vez más a un nivel más aparentemente humano con las máquinas, sobre temas aparentemente humanos con las máquinas. Entonces creo que es interesante que cuando vayas a echar las cartas,
veas desde dónde lo haces y a qué nivel de profundidad quieres ir. Y si quieres vivir en ese lugar de entretenimiento y de intercambio puramente mental, o quieres esa trascendencia, quieres ir a ese más allá. Y no te digo, no estoy hablando de erradicar la inteligencia artificial de nuestras vidas, eso es como querer ir a caballo cuando se estaba construyendo el primer Ford, el primer automóvil, eso es absurdo. No se trata de quitar las ventajas que nos puede traer, se trata de cómo las vamos a aplicar. Porque todas las herramientas que nosotros hemos hecho, desde la televisión, que ahora mismo es como una caja de estupidez, hasta internet, pueden ser utilizadas de la mejor o la peor manera. Es como la energía atómica, o sea, es nuestra elección saber qué vamos a hacer con ella, si algo que nos ayuda a impulsarnos o un arma de destrucción. Y mucho va a tener que ver con la voluntad de permanecer humanos, con la voluntad de permanecer humanos. Bueno, no sé, tengo mucha curiosidad. Ya me decís qué opináis sobre este tema aquí abajo en comentarios. Y por favor, id a ver el perfil de Tarot Cotidiano de Álvarez, porque aparte de eso tiene unos cursos súper interesantes y es un gran maestro de tarot. Y además ha puesto información sobre este tema. Yo simplemente aporto mi parte por lo que me toca y porque me interesaba, y estoy realmente muy curiosa para saber qué es lo que pensáis sobre esto. Porque al final solo se va a tratar de tener esa mirada totalmente distinta, que es la mirada humana y es la mirada nuestra. Y eso es responsabilidad puramente nuestra, es nuestra elección. Un besito grande y hasta la próxima. Nos vemos dentro de 47 años.